procesaron al expresidente Alberto Fernández por negociaciones incompatibles con la función pública. Atención, lo hizo el juez Casanelo. Se había peleado con la justicia porque no quería que el juez Ercolini era, ¿no? El anterior decía que Ercolini tenía enemistad manifiesta con él. Lo recusó, se sintió más cómodo con Casanelo, su amigo. ¿Amigo? Él decía tener muchos amigos en la justicia. Parece que no tanto. O parece que los amigos lo acompañan hasta la puerta del cementerio. Sea como sea, este personaje absolutamente desprestigiado, caído en el fondo de las consideraciones de la Argentina, de los propios y de los ajenos. Uno de los peores presidentes que tuvo nuestro país. Ahora, el que decía que estaba limpio, el que decía que no había sido corrupto, bueno, todavía le cabe con el debido proceso el principio de inocencia, pero cada día está un poquito más complicado. Procesado en la causa Seguros, negociaciones incompatibles con la función pública. ¿Se acuerda de aquella causa? Todos sus amigos o algunos amigos brokers, ¿se acuerda de su secretaria, que era la esposa de uno de los principales brokers? Y él tratando de, a pedido de sus amigos, acomodar para que el Estado contrate a estos brokers. Bueno, negó todo, que era un invento. En la última comparecencia que hizo, creo que lo pidió él, fue a título personal, una declaración pedida por el propio Alberto Fernández. Su abogada se había manifestado muy satisfecha porque había sido muy bien tratado. La noticia, nuevamente, Lucía Salinas, es que el juez Casanelo procesó por corrupción a Alberto Fernández. Exactamente, Pablo. El delito es negociaciones incompatibles con la función pública y un embargo de 14, yo había dicho poco más de 14 millones de pesos y son más de 14.000 millones de pesos. ¿14.000? Sí, 14.000. Ahí tenés el número resaltado en pantalla, el embargo trabado en esta causa que te la cuento muy rapidito en pocos números. En esta causa se investigaron 45 contratos que se firmaron con Nación Seguro Sociedad Anónima. La maniobra involucró a brokers de seguros como intermediarios. 25 brokers fueron los beneficiados con el pago por parte del Estado de más de 3.000 millones de pesos en concepto de comisiones. Pero solo 5 brokers acumularon el 86% de esas comisiones. Perdóname, y te hago otro recorte. Perdóname. Y uno Sí. tuvo el 45%. Capitalismo de amigos, muchachos. ¿Se acuerdan cómo es la historia? Capitalismo de amigos. Él, que apuntaba al kirchnerismo. Él, que cuando se fue de jefe de gabinete apuntaba a la corrupción de Cristina, o en todo caso a lo que había ocurrido con algunos funcionarios desleales, deshonestos del elenco de Cristina. Bueno, ahora el honesto, el que se dijo hijo de un juez, bueno, termina siendo procesado. El juez, cuando, aunque sea básico esto, Lu, sí, cuando un juez procesa a un expresidente de la Nación por un delito de corrupción como este, sí, ¿qué está pensando el juez? ¿Qué tiene en sus manos el juez? en principio, prueba suficiente para Ok. sostener la acusación. Ok. Con lo cual, todo indica que va a ir a juicio oral y Sí, público. acá hay un dato que no es menor. El delito por el cual se había empezado a investigar a Alberto Fernández era administración fraudulenta. El juez Sebastián Casanelo solo le atribuye negociaciones incompatibles con la función pública. El fraude al Estado es un delito complejo, pero además lo que dice básicamente es Alberto Fernández, siendo presidente de la Nación, favoreció, facilitó, ayudó a su amigo Héctor Martínez Sosa a ser el broker más beneficiado con esos contratos que en otra parte la justicia dijo fueron amañados, fueron direccionados, tenían nombre y apellido de forma anticipada. Bien, Alberto decía,
como siempre, ¿no? Nacho, ¿cómo andamos? ¿Cómo andás, ¿Te acordás, Pablo? Alberto? Qué Mi capítulo. querida Fabiola. Siempre había una mujer a la que le echarle el fardo. El ¿no? primer feminista, ¿no? Exactamente, el pañuelo verde, el primer presidente feminista, siempre tenía una mujer encima de su confianza, ¿no? De su intimidad para echarle la culpa. En este caso, porque se descubrieron chats a partir de la causa, fundamentalmente, a partir de la causa de violencia de género contra Fabiola Yáñez, hubo chats de su secretaria que empezaron a permitir unir cabos, decir, ¿qué hacía la señora secretaria de Alberto Fernández, que era la esposa de Héctor Martínez Sosa? ¿Sabés qué había dicho la justicia en su momento? María Cantero, cuando no podía ayudar directamente a su esposo Héctor Martínez Sosa, hablando con algunos funcionarios, acudía al presidente de la Nación para destrabar esa negociación. Yo no sé qué habrá hecho mi secretaria, no creo. Ella es tan buena. Mira lo que decía. La realidad es que yo la conozco muy bien a María. La periodista que me preguntó ayer, mi respuesta es, yo no creo que María haya hecho eso. Y ella me dice, no, pero a mí me han dicho que lo han hecho. Yo no creo que lo haya hecho. Pero a mí me dice gente concreto que sí lo hicieron. Bueno, a mí no me consta, pero si lo hizo se extralimitó. Recuerdo, yo venía escuchando el programa de Facundo Pastor en la red cuando habló con Alberto Fernández. Ahí fue la primera declaración que hizo, se extralimitó, ¿no? Mi querida Fabiola organizó una fiesta indebida. Y yo estaba ahí, pasaba a saludar. Que hay que tener una gran hipocresía y un gran cinismo, ¿no? Aparte es mentira eso, Pablo. Sí, perdón. por supuesto. María Cantero era la secretaria, pero sobre todo era la que primero le consultaba todo a Alberto Fernández. No hacía nada sin preguntarle a Alberto. Pero además, vos podés creer ser la secretaria de un presidente con la confianza que eso significa, que podía llegar a hacer algo sin que el presidente, su jefe, lo supiera. Bueno, Nacho, hay chats, ¿no? Hay chats que nos recuerdan lo que fue este entramado, porque hay que recordar cómo hablaban María Cantero con su pareja, con su marido, con Martínez Sosa, Héctor Martínez Sosa, que en definitiva es el que después misteriosamente beneficiaba, obviamente se beneficiaba con las decisiones de Alberto Fernández. Le preguntaba a María Cantero, ¿eso es para nuestra pyme? Todo suma para tu pyme, gatín, le decía. No, le dice, la pyme de Vivi, el gordito y yo. ¿De quién estará hablando? Bueno, entonces le reenvía un chat Martínez Sosa. Bueno, me contacto con el presidente de Fabricaciones Militares por tu contacto y aún no nos nombraron. Cuando termine de almorzar con el jefe te digo, le dice Cantero. Claro, ¿Quién es el jefe? Es Alberto. No es Karina Milei el jefe. En ese momento era Alberto. Alberto, claro. Entonces, ahí repasaban los negocios. Pará. Y después le dice, mañana a 10:30 te espera Alberto en Olivos. O sea, le gestiona una reunión a su marido. Bueno, después hay fotos de Martínez Sosa en Olivos con Alberto. La justicia habló de María Cantero como una facilitadora de aquellos contratos que se trababan cuando ella veía que en la agenda de Alberto Fernández había determinados funcionarios. Ella sabía de antemano qué ministerios le interesaban particularmente a Héctor Martínez Sosa. Ministerio de Seguridad de la Nación, porque tiene la mayor dotación, las fuerzas de seguridad, para intervenir en la contratación de los seguros. Y Nobleza Obliga, quiero hacer una mención a Ricardo Roa. Yo recuerdo que sacó un artículo que fue... Que destapó todo. Que destapó todo. Y después, Osvaldo Giordano, ¿no? Que tuvo un paso muy efímero por la administración de Milei, fue el que, de alguna manera, cuando hizo algún cálculo sobre el sobrecosto que tenía, él en el momento era titular de ANSES. Él antes de irse. Cuando ve los sobrecostos que había en los seguros, dijo, hay que darle de baja a estos seguros. ¿Qué hacen estos seguros? Si dando estos seguros a ANSES, y acá empezó toda la trama de los brokers, ¿no? Y se fue amplificando, y Alberto Fernández negando, como siempre, negando todo, echándole la culpa a sus principales colaboradores, desconociendo a sus principales colaboradores, hasta que el agua le llegó a la coronilla. Mira, no sé si ya lo tenemos, Pablo, con Gonza, con nuestro productor. Mira esto que detalla el juez Sebastián Casanello en una resolución de 400 páginas para sustentar la acusación contra Alberto Fernández. La evolución en comisiones por grupo económico entre 2020 y 2023. Gobierno
pura y exclusivamente de Alberto Fernández. Mirá la línea azul en ascenso. ¿Sabés a quién pertenece? El más favorecido con el pago de comisiones, a Héctor Martínez Sosa. Baja, no sé si podemos subir un poco, en realidad dice participación de comisiones por grupo económico. Mirá la torta que se ve a continuación. Claro, a ver, la línea azul era el grupo brokers amigo de Alberto Fernández que se llevaba los negocios con el Estado. El monto total eran más de 3.300 millones de pesos en comisiones. El 68% de esas comisiones, ahí lo detalló el juez Sebastián Casanelo, quedó en manos del amigo presidencial. Nada más parecido al amigo presidencial. Y no cualquier amigo, y no cualquier negocio, no en cualquier área. Yo diría que lo único en lo que era experto Alberto Fernández, porque fue malo en casi todo lo que hizo en su vida, salvo ser operador político en su momento, hacer echar a algunos periodistas de algunos medios, ser un tipo bastante nefasto en eso, cuando era operador de Néstor Kirchner, era en seguros, porque había hecho en los 90 su carrera político-administrativa y de negocios en los seguros. Entonces conocía perfectamente el negocio de los seguros. Y evidentemente, además, después empezamos a tirar del hilo y recordar los beneficios que tenía Alberto Fernández con Martínez Sosa. Le prestaba inmuebles, si no me equivoco, regalaba, Martínez Sosa era muy generoso, hacía regalos carísimos a personal de la Quinta de Olivos. Entraba sin que fuera registrado, ¿se acuerdan? Pandemia, mediante. Era uno de los privilegiados que tenía entrada y salida en Olivos. Había facturas emitidas a favor de Héctor Martínez Sosa que determinó la Procelac, que es la Procuraduría especializada en lavado de activos, que fue una de las últimas pruebas incorporadas al expediente y sobre la cual se quiso defender este viernes pasado Alberto Fernández sin éxito alguno. De hecho, hay un dato que estaba Martínez Sosa en Olivos hablando con su mujer y ese día no aparecía en el registro de ingreso. Bueno, tenemos mucho de Martínez Sosa, la novela judicial de este expresidente procesado por la justicia por corrupción. Es el título de la tarde, pero hay mucha información. Dame un urgente, me voy al Senado.